buenas tardes a todas las participantes del Seminario Internacional en Derechos Humanos y Juventud. El día de hoy, miércoles 20 de agosto, estamos iniciando con el módulo número uno de 4 módulos que vamos a estar trabajando a lo largo del seminario. Este módulo trata sobre movilidad humana, expulsiones y encierros en Centroamérica, y tenemos el honor de contar con la participación del doctor Guillermo Acuña González. Voy a leer brevemente una reseña biográfica sobre el doctor Guillermo y luego daríamos inicio con la exposición. Bueno, Guillermo es sociólogo y escritor costarricense con un posgrado en comunicación social. Es doctor en ciencias sociales del programa del doctorado en ciencias sociales de la Universidad Nacional en Costa Rica. Cuenta con experiencia en investigación, evaluación y sistematización de programas y proyectos sociales en temas migratorios a nivel regional. De igual manera, fue profesor de Flaxo, sede académica de Costa Rica durante el periodo 2005-2011, y tuvo a su cargo la dirección del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, de la Universidad Nacional en el periodo 2012-2017. Laboró en el programa Migraciones, Cambio Social e Identidades de dicho instituto, en el cual desarrolló labores de docencia e investigación en el periodo 2012-2020. Ha sido docente de grado y posgrado en las principales universidades públicas de Costa Rica y ha acompañado espacios de construcción creativa desde la literatura. Ha sido jurado para premios nacionales en la rama de investigación cultural. Finalmente, el doctor Acuña fue miembro de las redes académicas, grupos de trabajo, migración, cultura y políticas y migración, tensiones y desigualdades del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y en la actualidad forma parte de la red regional y movilidades en las Américas, capítulo Centroamérica y LASA. Entonces, agradecer al doctor Acuña por su apoyo y quedamos a la espera de la exposición que va a realizar el día de hoy. Bueno, buenas tardes, queridos participantes a este Seminario Internacional de Derechos Humanos y Juventud en su edición número 18. Un gusto enorme estar compartiendo con ustedes esta tarde. Agradezco eh, la invitación que me han hecho para compartir en esta tarde algunos contenidos relacionados con el tema de movilidad humana, un tema que, bueno, a todas luces nos interesa en una región como la nuestra, en la región centroamericana, pero particularmente eh, también en la región latinoamericana. Vivimos un contexto marcado por varias premisas relacionadas con las movilidades humanas, particularmente en este año 2025. Me parece que se ha instalado un parteaguas en todos los procesos relacionados con políticas migratorias provenientes justamente de un enfoque de seguridad ensayado por el nuevo gobierno de Estados Unidos. De eso vamos a conversar y de otras cosas relacionadas con movilidades humanas, y vamos a ir intercalando esta exposición entre eh, algunos dispositivos conceptuales, explicativos, y también una cuestión contextual que me parece importante de recordar y de mencionarles esta tarde. Así que, pues, para mí, de nuevo, un gusto estar por acá en este seminario y bueno. Vamos entonces a compartir este tema que lo hemos titulado Movilidad Humana, Expulsiones y Encierro en Centroamérica, y con un par de anotaciones en los subtítulos: desespacializar las migraciones regionales. Les voy a eh, contar en qué consiste este enfoque de desespacialización, y también interesarnos por las narrativas centradas en los sujetos que se movilizan, en las subjetividades que se movilizan, un poco para eh, abandonar aquel enfoque estadocéntrico con el cual se acostumbraron a explicar las migraciones a nivel internacional, a nivel global hasta hace un tiempo. Y bueno, muchas de las nuevas propuestas y muchas de las nuevas lecturas aparecen
en teorías críticas relacionadas con las migraciones, particularmente las propuestas por el sociólogo argelino Abdelmalek Sayat, que trabaja un poco desde el enfoque migrante-céntrico, y también con algunas lecturas que han venido realizando colegas ubicados y ubicadas, porque particularmente son muchas de ellas académicas, investigadoras y activistas sobre las migraciones mexicanas. Y bueno, en específico, me quedo con algunas ideas planteadas por la investigadora mexicana Amarela Varela, que tiene una amplia propuesta relacionada con las luchas migrantes, la construcción de autonomía, las mujeres en las migraciones y otros temas que también vamos a ir trabajando en esta oportunidad. Esta imagen que ustedes ven acá fue captada por mi persona en el año 2019, justamente en el río Suchiate, del lado de Tecumumán. Ustedes recordarán, para quienes son de la región centroamericana, que el río Suchiate es el río que divide fronterizamente, por decirlo de alguna manera, a México y Guatemala. De un lado está Tecumumán en Guatemala y del otro lado está Ciudad Hidalgo. Y bueno, ahí hemos estado en varias ocasiones haciendo observaciones. Justamente esto fue un año después que empezaron las primeras movilizaciones llamadas caravanas. El concepto de caravanas, que también vamos a hacer referencia a ello, ¿verdad? Y ahí estuvimos visitando por motivos no académicos, más bien por motivos artísticos, con un grupo de escritores y escritoras con quienes cruzamos el río de Guatemala a México, y bueno, pudimos hacer algunas observaciones en este sentido. Quiero compartirles un texto que en su momento escribí cuando se supone que, o se suponía que las movilidades estaban suspendidas, eh, producto de la emergencia planetaria relacionada con el COVID-19, ¿no? Y una de las reacciones de los estados a nivel global fue cerrar las fronteras, ¿no? Para evitar los flujos de personas. Y bueno, como ustedes saben, a la vuelta de los años empezamos a comprender que no bastaba con el cierre de fronteras para que las movilidades fueran contenidas, ¿verdad? Sí, habían otro tipo de elementos relacionados con la simbólica de las migraciones, con qué representaban en ese momento las movilidades humanas en una época complicada que nos tocó vivir. Recordarán aquella relación directa que se hizo en su momento entre movilidad humana y enfermedad, movilidad humana y salud, movilidad humana y riesgo, movilidad humana e infección, porque los estados empezaron a construir la noción de que el peligro venía de afuera, ¿no? De que el riesgo venía de afuera, y quien venía de afuera era justamente la persona que se movilizaba. Entonces, en su momento, esto lo escribí eh, em, en el año 2021, y con una revista, una revisitada, ¿verdad? Una revisita, perdón, en años posteriores. Pero texto eh, que atiende a esta imagen lo escribí en el año 2021, justamente por ahí de septiembre, octubre, y le llamé Libertad Amurallada. Y dice así: en su texto Estados amurallados y soberanías en declive, publicado en el 2015 por la filósofa Wendy Brown, se plantea la paradoja que años después continúa sin resolverse, más aún en medio del contexto de excepcionalidad que atraviesa el planeta.
durante este contexto. Recordemos que el texto fue escrito en el año 2021. La paradoja refiere al consabido binomio apertura-oclusión en el marco de los procesos globalizadores actuales. A una cierta actitud de laxitud en las fronteras a los temas económico-comerciales, se opone el amurallamiento horizontal y vertical para que las personas no bienvenidas, entre comillas, rechazadas, concebidas por el discurso y la práctica hegemónica de la Migration Management como personas ilegales, TIC, no crucen los contornos fronterizos. Durante agosto y septiembre, esta paradoja estuvo presente en la región en sus dos extremos. Estoy refiriéndome a agosto y septiembre del año 2021. En el norte, en el binomio Guatemala-México, pero especialmente al sur de este país, la maquinaria migratoria y de seguridad opuso una feroz resistencia a cientos de migrantes que, en grupo, intentaban caminar para salir de la deplorable condición que durante semanas experimentarían en Chiapas. En el sur regional, la incontenibilidad de las movilidades humanas caribeñas y extrarregionales debió sortear las narrativas de la discriminación y el muro natural e inexpugnable en el que se ha convertido la selva del Darién. Es impresionante tapón que continúa tragándose vidas todos los días y que aún hoy lo hace a un ritmo mucho menor que en esos años, pero continúa siendo uno de los espacios de la movilidad humana más complejos. Para los estados amurallados en sus políticas y en sus fronteras, aplicar la regla de la seguridad a las movilidades humanas resulta conveniente. No solo intervienen actores del orden público, sino que aparecen también industrias de lo privado que mueven millones de dólares en equipos de seguridad, dispositivos de control y armamentos. Entre tanto, como hemos dicho ya varias veces, las personas en contextos de movilidad solamente tienen sus cuerpos y su dignidad como herramientas para seguir avanzando. La cuestión de las fronteras nos ofrece a cada momento un nuevo motivo para pensarlas y reflexionarlas desde nuestras experiencias situadas. En las semanas previas, por ejemplo, fue anunciado el ganador de un concurso de fotografía sobre aves silvestres. El fotógrafo mexicano Alejandro Prieto expuso su pieza Bloqueado con la que obtuvo el galardón. Y esta justamente es la pieza que tenemos aquí en esta imagen que les estoy proyectando. En la imagen recurren de nuevo la paradoja de la movilidad y el límite, la tristeza y la esperanza. En un primer plano, un correcaminos aparece pequeño y diminuto frente a la fuerza avasalladora de una sección del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Compuesta de alambres, aluminio y metal, la estructura contiene, divide y limita. Su impotencia reduce a la parálisis del movimiento al pequeño correcaminos que luce incierto frente a la gran estructura. La imagen, entre comillas, cuenta una historia importante de la fragmentación del hábitat y cómo estructuras como el muro fronterizo pueden evitar que la vida silvestre migre y se traslade a otras áreas. Hubiera dicho o habría dicho el sitio digital elpopular.mx sobre la obra ganadora. La narrativa de las fronteras y los muros abarca no solo lo visible, también con nuestros discursos estigmatizantes, llenos de odio y desafección, bloqueamos la posibilidad de romper los cercos que limitan la acción de comunicarnos y convivir. Debemos de entender que la libertad colectiva es un buen comienzo para crear otros mundos posibles. Destruyamos las barreras, todas. Y quisiera complementar este texto con una reflexión a propósito de los amurallamientos, ¿no? Y ahí hay algunas ideas relacionadas con el texto que les mencioné de Wendy Brown sobre estados amurallados. Este, Esta reflexión fue publicada el año pasado, en el 2024, por el sitio digital Esurcos, acá en Costa Rica, y también reproducida en otros medios digitales. La exaltación por el muro. En varias de nuestras columnas a lo largo de los años hemos reseñado la reflexión impulsada por la intelectual estadounidense Wendy Brown sobre los estados amurallados, publicado inicialmente en 2015 y reeditado en el año 2000,
más bien publicado originalmente en el año 2010 y reeditado en el año 2015, su trabajo Estados amurallados, soberanías en declive, constituye una de las mayores contribuciones analíticas sobre la construcción de muros fronterizos a nivel global y su significado semiótico y simbólico. Es un trabajo que, dicho sea de paso, no ha perdido vigencia y resulta útil para interpretar acontecimientos actuales que tienen como tema central la fortificación de las fronteras, en particular en países con una larga tradición como receptores de población migrante. Recordemos dos o tres ideas centrales desarrolladas por Brown en su análisis. La primera, los muros fronterizos representan una expresión del debilitamiento de la soberanía estatal, el declive de su funcionamiento. Ante esta condición, el muro expresa una forma de poder material y simbólico. La segunda, la constatación de que los muros y las vallas fronterizas son expresión de una tensión entre Estado-nación y agentes transnacionales concebidos como amenazas. Entre estos agentes sobresalen las subjetividades en contextos de movilidad contra quienes pesa el largo y profundo poder de los estados. Una tercera idea es, en la propuesta de Brown, plantea que con la construcción de muros, los estados ganan popularidad al demostrar un poder de protección y garantía de seguridad ante amenazas externas. Generan procesos de separación, segregación y segmentación. Estas tres ideas planteadas por la intelectual condensan la conferencia de prensa que realizó en su momento el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. En su primera comparecencia, luego de resultar ganador en las últimas elecciones presidenciales en aquel país, Trump dedicó varios minutos a reafirmar, una de las promesas que lo hicieron vencedor en la contienda. Retomará la construcción del muro fronterizo en aquellas secciones entre México y Estados Unidos donde esté incompleto y para ello destinará millones de dólares. Con esta acción plantearía la detención de la amenaza criminal de quienes intentan entrar a Estados Unidos de forma irregular, como lo ha dicho permanentemente el presidente norteamericano. La exaltación performativa y discursiva de este personaje resulta consecuente con el valor simbólico y material de un muro que ha cobrado cientos de miles de vidas humanas. A este muro vertical deben sumarse acciones en tierra de agrupaciones anti-inmigrantes que tienen como objetivo principal cazar personas que se muevan a través de las fronteras. Al asumir la presidencia este año, en enero del año 2025, Donald Trump confirmó con hechos sus promesas de campaña. Una de sus primeras órdenes ejecutivas fue la de firmar la deportación masiva, el programa de deportación masiva y el aumento de controles fronterizos en los que el muro resulta personaje principal. Quedamos expuestos a las puertas de una nueva ola epidémica contra las subjetividades migrantes regionales, contra sus corporalidades. Alertamos sus consecuencias para nuestros países, sus procesos sociales y culturales y la construcción de ciudadanías que, al igual que las soberanías, muestran un franco declive y debilitamiento. Que la vida humana y la dignidad imperen ante la lógica y sin razón de una política migratoria abusiva y securitaria. En esto escribíamos a finales del año 2024. Y bueno, con este par de textos introductorios, que pueden encontrar en el periódico digital Surcos, quisiera proponerles cuatro ejes de discusión esta tarde para desarrollar algunos elementos que ya ustedes han visualizado en estos textos introductorios. La primera, me parece partir de dos rupturas explicativas para que nos permitan entender los procesos de movilidad particularmente centroamericanos contemporáneos. Y hay una primera ruptura en la que planteamos el giro del enfoque sobre las migraciones al giro del enfoque de las movilidades humanas. Y una segunda ruptura que tiene que ver con la construcción de la epistemología desde el sujeto, o como lo llama Sayat, el sociólogo argelino, eh, el enfoque migrante céntrico. Vamos a ver de qué se trata esto.
Luego, en términos contextuales, me gustaría repasar algunos periodos recientes de las movilidades humanas centroamericanas en las que de alguna manera han estado presentes los encierros y las expulsiones, en algunos periodos más fuertes que en otros, pero en todos ellos la dinámica es, pareciera ser un común denominador, la dinámica en contra de las subjetividades que se movilizan. Luego, un tercer elemento de discusión en el que planteo las reglas de los riesgos empíricos, es decir, los miedos, lo que provocan la exaltación, como decía en las reflexiones iniciales, la exaltación por los muros. Y finalmente, una especie de propuesta de lectura en la que planteamos la relación entre subjetividad y movilidades humanas en Centroamérica, eh, y lo hacemos de alguna manera descaravanizando el análisis, es decir, restándole algún tipo de complejidad colectiva, si me permiten el término, y eh, construyendo alguna explicación desde la construcción de la autonomía en los proyectos migratorios, que es justamente la idea que investigadoras como Amarela Varela han venido desarrollando. Bueno, vamos a eh, justamente al tema de las rupturas y esta imagen que les comparto fue producida por mi persona en la frontera terrestre denominada Las Manos. Esto es entre Nicaragua y Honduras. Es una de las fronteras que existen entre ambos países. Esta es una frontera muy poco transitada, déjenme decirles, y la cruzamos en marzo del año 2020. No sé si les suena la fecha, en verdad. Si de alguna manera les es eh, eh, este, conocida la fecha marzo 2020, pues recordaremos que el 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud declara la alerta de pandemia producida por el COVID-19. Ya había declarado una alerta por epidemia en las semanas anteriores, entre enero y febrero, pero ya cuando empieza a desbordar a nivel planetario, eh, ya empieza a aumentar la casuística, pues la Organización Mundial de la Salud pasa a su alerta de pandemia, de epidemia a pandemia. Bueno, en esos días hicimos un viaje terrestre, un poco tentando la suerte, digo yo, con el tiempo. Eh, un viaje terrestre entre San José y Tegucigalpa. Y bueno, los cruces de fronteras entre Costa Rica y Nicaragua y Honduras fueron algo complejos. Particularmente recuerdo que el cruce entre Costa Rica y Nicaragua es algo que yo nunca había experimentado, y es que nos hacen caminar del autobús en el que íbamos a una especie de toldo improvisado del lado de la frontera de Nicaragua, en el que fuimos testeados. Recordarán ustedes que los primeros test que se hacían a las personas que se movilizaban o que viajaban en esas primeras semanas de pandemia, eh, bueno, recogían, por ejemplo, la temperatura de la persona, y además recogían una serie de preguntas que tenían que ver con la trazabilidad de las trayectorias de las personas en los últimos 14 horas. No sé si recuerdan esos primeros detalles que empezaron nomás a ocurrir en los primeros días, en las primeras semanas de haberse declarado la pandemia. Bueno, nosotros fuimos testeados por personal del Ministerio de Salud de Nicaragua, se nos tomó la temperatura, se nos hicieron varias preguntas y bueno, continuamos el camino. Y también de regreso, una semana después, ya cuando empezaban ya a cerrarse detrás de nosotros todas las fronteras, al menos regionales. Yo regresé al país el 14 de marzo, 15 de marzo, ese día en la noche, empezó un cierre de fronteras
en casi toda Centroamérica, porque recordemos que Nicaragua no se sumó al cierre de fronteras. Y bueno, ¿cuál es el primer punto de ruptura que propongo? Es un giro hacia el concepto de movilidad, porque nos permite entender, inclusive con una mayor vinculación, qué es lo que está pasando en términos globales con las movilidades, pero particularmente qué es lo que pasa en una región como la centroamericana, ¿verdad? Entonces, este giro no es solo conceptual, sino que también es un giro político. Ahí me permito construir una cita de Solange Chabel del año 2015 que dice, entre comillas, leer el mundo social como un conjunto no de entidades fijas, sino de procesos en devenir, consiste en restituir el movimiento y el cambio como la norma de lo humano, no como la excepción. Entonces, aquí hay un primer elemento que tiene que ver con eh, dejar de ver a la movilidad humana como una excepcionalidad, ¿verdad? Y en el momento que la dejamos de percibir así, entraríamos a una mejor comprensión de los procesos que causan la movilidad, pero particularmente de aquellos elementos que ocasionan proyectos migratorios, proyectos de movilidad a grandes escalas en todo el planeta, ¿verdad? Que siguen produciéndose y siguen generando muchas narrativas, muchas explicaciones, muchas imágenes. Recién hace un par de días estaba revisando unas imágenes de migrantes africanos llegando a las costas españolas y se hacía una especie de paralelismo o de comparación de cuando las personas que estaban, los vacacionistas en estas playas españolas, les prestaban atención a los migrantes y ahora los persiguen para entregárselos a las autoridades migratorias. Entonces también algo ha cambiado en las dinámicas, algo ha cambiado en las percepciones, en el funcionamiento, en la explicación de por qué la gente se moviliza, en la construcción de ese sujeto migrante, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Y bueno, estamos observando cosas como estas, no solo en las costas españolas, en Estados Unidos también está ocurriendo que mucha gente civil eh, eh, motivada por el pago de algunos dólares, dólares más, dólares menos, también se ha dedicado a perseguir migrantes, particularmente migrantes con perfiles racializados, ¿verdad? Llámese migrantes del sur, migrantes centroamericanos, migrantes latinoamericanos, este, que forman parte de la promesa hecha por Donald Trump de acabar con la migración irregular en sus 5 años de mandato. Luego, este giro a la movilidad nos permite entender el acento en la interpretación, no en territorios incólumes, empedrados, invariables, sino en las personas que se movilizan. Entonces ahí empezamos a enfocarnos no en la territorialidad, no en la estatalidad, a través de la cual se mueven las personas, sino en las personas mismas, ¿verdad? Eh, Propone este giro a la movilidad un quiebre en las narrativas oficiales de seguridad, frontera y soberanía. O sea, propone, digamos, un falseamiento, un cuestionamiento de esas tres dimensiones, ¿verdad? Me preguntarán ustedes, bueno, en el contexto actual, ¿verdad? Viendo las dimensiones de la implementación de la política migratoria de Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Y otros procesos de movilidad a escala global, sí es adecuado ese pensamiento del quiebre de las narrativas oficiales de seguridad, frontera y soberanía. Yo pienso que sí, ¿verdad? Porque las tres categorías se han ido como modificando a lo largo de los años. Entonces, esta primera ruptura propone desespacializar el análisis, pasando de la migración como categoría conceptual a las movilidades como enfoque, las movilidades humanas, ¿verdad? Se entiende entonces un elemento mucho más integral, mucho más amplio. Este enfoque de las movilidades humanas nos permite entender de alguna manera cómo está estructurado
el contexto, la dinámica, el escenario de las movilidades humanas centroamericanas en la actualidad, cuya lógica sigue siendo sur-norte, es decir, salir desde eh, los países centroamericanos, pasando por México para llegar a Estados Unidos como destino final, pese a que eh, se ha planteado una especie de discontinuidad, una especie de bloqueo, ¿verdad? Tanto vertical como horizontal en la frontera entre Estados Unidos y México. Pero las movilidades humanas, como lo mencionábamos al inicio de esta conversación, mm, no logran ser detenidas ni por políticas migratorias, ni por pandemias, ni por estados de excepción, ¿verdad? Como los que tenemos en nuestras regiones. Una segunda ruptura propone la lectura desde la epistemología del sujeto en contextos de movilidad humana. Eh, Propone, entre otras cosas, una tensión permanente, una tensión explicativa y conceptual con paradigmas dominantes, ¿verdad? Propone, digamos, esa lógica de ruptura eh, entre la categoría de nacional y no nacional, ¿verdad? En la que ha sido, al interior de la cual el migrante ha sido incluido. Entonces propone de alguna manera ese proceso, digamos, de ruptura desde esa epistemología del sujeto. La lectura de este sujeto considera la movilidad como un hecho social total, ampliando lecturas economicistas y normativas sobre sus categorías, es decir, inclusive las mismas categorías de migrante, emigrante están construidas a partir de la lógica del Estado, ¿verdad? A partir de su relación de llegada o de salida de cierto Estado nacional. Eh, este enfoque como de consideración de la migración como hecho social total es planteado también por Sayat en su lectura sobre la migración como un proceso mucho más amplio, como la movilidad humana como un proceso mucho más amplio. Y propone superar la lectura estadocéntrica, es decir, no leer las movilidades humanas desde el enfoque de los estados, sino desde el enfoque de los sujetos que se movilizan. Ciertamente, entonces, la ruptura, esta segunda, plantea la movilidad humana como un hecho social total en el que las personas se movilizan con su historia, su corporalidad, su biografía, su sentir. Por eso es tan importante y creo, me voy a tener aquí un par de minutos para compartirles desde a dónde escribí el artículo que les fue compartido para esta tarde, o para que pudieran hacer ustedes una lectura mucho más amplia, ¿no? Lo escribo desde esa lógica, desde ese enfoque de mirar las movilidades humanas desde un enfoque migrante céntrico. Y para nosotros la categoría de la corporalidad que migra nos resulta fundamental. Eh, Inclusive estas subjetividades disidentes, ¿verdad? Que son construidas a partir de la lógica de la reacción que estas subjetividades plantean ante los muros, ante las fronteras, ante las políticas migratorias, ante las persecuciones, ¿verdad? Y se trabajan desde lo que algunas autoras y algunos autores han llamado la fuerza de la migración, ¿verdad? Que es un concepto absolutamente político, ¿verdad? Que no es solo conceptual, sino político. Vamos rápidamente a, una vez planteado esta argumentación sobre los quiebres y sobre esta ruptura que planteo como ejercicio de lectura, eh, a revisar un poco ese contexto del cual hemos venido conversando algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa con este contexto? Con este contexto tenemos la posibilidad de analizar un poco más la noción de crisis. Ustedes sabrán que la crisis es un concepto absolutamente psicológico, ¿verdad? Habemos sujetos en crisis, ¿verdad? Habemos subjetividades en crisis a las cuales hay que abordar y que intervenir. Me parece que
eso ocurre o ha ocurrido con la gestión de las movilidades, con la gestión de las migraciones desde los estados, particularmente desde los estados en tránsito y los estados de destino. La crisis como concepto es una noción prioritaria para entender lo que pasa en tránsito y destino. ¿Por qué? Porque la crisis migratoria, eh, que ahora vamos a ver en los distintos periodos, las distintas nociones que toma esa crisis migratoria, ¿verdad? Tiene que ser intervenida. ¿Y cómo puede ser intervenido algo que se moviliza? Deteniéndolo, ¿verdad? Expulsándolo, cerrándole frontera, conteniéndolo, encerrándolo, deportándolo. ¿Ok? Así es como es intervenida la crisis migratoria. Intervención en crisis, dicen los psicólogos. Bueno, intervención en crisis, dicen los gestores de las políticas migratorias que escalan del norte al sur desde un enfoque securitario. Y en este marco, la crisis migratoria se ha venido tematizando o se ha venido instalando en zonas de frontera, particularmente para mi gusto, en dos campos fronterizos, campos calientes, como llama la geografía política a estos espacios de frontera. El primero, que es el espacio, la triple frontera, que a veces es porosa, a veces es una misma frontera, territorialmente hablando, que es la que conforman México y Estados Unidos y México y Guatemala, ¿verdad? De la cual ya hablamos un poco hace unos momentos. Y la otra frontera en la que se han venido trabajando algunas narrativas relacionadas con la crisis que hay que intervenir es la frontera del Tapón del Darién. El Tapón del Darién es ese espacio geográfico complejo ubicado entre Colombia y Panamá de un poco más de 100 kilómetros, donde ningún estado actúa, no hay presencia estatal, por lo tanto, ha sido ocupado por espacialidades y también por agentes de lo que solemos llamar poderes fácticos que controlan territorios, que controlan grandes extensiones relacionadas con tráficos, ¿verdad? Tráficos de armas, tráficos de estupefacientes y tráfico de personas. Ese es el tapón del Darién y por eso es que ha generado esa crisis alrededor de esa espacialidad. Eh, entonces, la recurrencia en la narrativa de las migraciones, aquí sí, porque cuando hablamos de migraciones estamos hablando de ese enfoque estadocéntrico, pesado, ¿verdad? Histórico, eh, que recurre a la relación crisis-personas, ¿verdad? Y no se explica esa relación desde la crisis de los sistemas económicos, los modelos institucionales, ¿verdad? Los procesos normativos, ¿verdad? Se suele colocar en la persona la responsabilidad por las crisis que genera, entre comillas, digamos, el aumento de una migración, como suelen decir algunas narrativas predominantes, una migración desordenada, una migración compleja, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces, vamos hacia los periodos que yo he venido trabajando, en periodos de corta duración, le llamo, o momentos, ¿verdad? O etapas de las movilidades humanas que nos ubican en un periodo de más o menos 10 años, ¿verdad? 2014-2015 a la actualidad, 2025. Gran periodo, la primera gran etapa es la que se produce a partir de la crisis migratoria generada por lo que se denominó la migración de niños y niñas migrantes centroamericanos no acompañados, ¿verdad? Y particularmente fueron detectados en el territorio entre México y Estados Unidos en albergues fronterizos, cerca de 60.000 niños y niñas en zonas de frontera, en esta frontera particularmente. No es que iban solos, es que la mayoría de ellos iban a reunificarse con sus familiares en Estados Unidos, entonces se hacían acompañar de otro tipo de redes de acompañamiento, de acompañantes, hermanos, primos, gente de sus comunidades, y particularmente
eran niños y niñas que provenían del contexto norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Para ellos fueron diseñadas las mismas figuras migratorias de administración migratoria que se suele usar para las personas adultas, es decir, fueron contenidos, fueron arrestados, fueron detenidos, fueron deportados y deportados. Ustedes saben que la mayor parte de las personas deportadas que llegan al norte de la región no llegan en vuelos de primera clase o en vuelos de turistas, ¿verdad? Llegan en condiciones bastante deplorables, extremas algunos, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en el aeropuerto de Guatemala, en la parte donde se reciben los vuelos de deportados y este, la idea es que muchas de estas gentes que bajan de estos aviones vienen esposadas, he visto jóvenes, he visto mujeres, ¿verdad? He visto niños en esa condición, vienen con sus zapatos sin cordones, son despojados de alguna indumentaria durante el vuelo, ¿verdad? O sea, bajan con una dignidad bastante fracturada, ¿no? Entonces, y bueno, me parece que, ¿verdad? Eso forma parte de ese proceso de esa crisis migratoria. Luego saltamos al 2018 y en el año 2018 hubo dos momentos que parten ese año en dos. La primera parte del año donde tuvimos a la primera administración Trump ejerciendo un espacio de control, de poder sobre la frontera entre México y Estados Unidos y la implementación de un programa que se denominó Tolerancia Cero. ¿Y en qué consistía este programa? Eh, Había una orden de inmovilizar todo lo que se moviera en esas zonas de frontera. Recordemos que estamos hablando de una frontera extensísima entre México y Estados Unidos de más de 3.000 kilómetros, ¿no? Pero la tolerancia cero tenía que ver con no tener tolerancia a las movilidades, a lo que se moviera en esas franjas fronterizas, ¿verdad? Y muchas de estas órdenes eh, este, indicaban o inducían a la policía fronteriza a disparar contra lo que se moviera. Y eso pasa en la primera parte del año. En la segunda parte del año, desde Centroamérica, se empieza a organizar unas nuevas formas de movilidad, unos nuevos métodos de movilidad que antes no se habían observado y que se denominaron como caravanas, ¿verdad? Porque de alguna manera planteaban un proceso colectivo visible que tomaba las principales carreteras centroamericanas que llevaban y conectaban con fronteras y luego con México para tratar de ingresar a Estados Unidos. Eh, Fueron ensayados desde Casablanca y desde las embajadas en los países del norte de Centroamérica, políticas de disuasión, ¿verdad? Es decir, no salgan de sus países, no los vamos a recibir, pero esto obviamente, digamos, no fue digamos, acatado, ¿no? Esta imagen es una imagen de octubre, noviembre del año 2018 en la frontera entre México y Guatemala, justamente sobre el río Suchiate, en uno de los puentes donde se apostaron cientos de personas migrantes tratando de cruzar hacia México. Y este fue uno de los momentos de mayor tensión experimentados por esos grupos, ¿no? Luego tenemos el tercer momento entre marzo del 2020 y abril del 2021, que fue un momento de mucha aspereza, digamos, donde se planteó la clausura, el confinamiento, el bloqueo, nuevas movilidades. Recordarán que las órdenes eran cerrar fronteras, ordenar cuarentena para las personas que regresaban a sus países o que eran deportados, inclusive, ¿verdad? Se instaló un cierto estado de emergencia a nivel global, pero particularmente en la región, ¿verdad? Y en esos momentos, pese a las medidas, hubo elementos que produjeron nuevas movilidades forzadas. Por ejemplo, en Honduras, en Centroamérica, Honduras, en el año 2020, en noviembre,
¿verdad? Hubo dos eh, huracanes con un periodo muy corto entre uno y otro, y esto movilizó a más de 100.000 personas. Estoy hablando del peor año de la pandemia, me parece, que fue el año 2020, al menos aquí en Centroamérica. Luego, durante aquellos años hubo el cambio sociopolítico de Trump hacia Joe Biden, ¿verdad? Que instaló la promesa demócrata de abordar con rostro de derechos humanos la migración, y resulta que, como suele pasar en las administraciones demócratas en los últimos años, es en estas administraciones donde más deportadas y deportados centroamericanos ha habido en la historia, ¿verdad? Entonces, creo que ninguna, ni la enfoque demócrata ni el enfoque republicano han abordado con humanidad estos procesos migratorios, ¿verdad? Y tenemos esto que ya forma parte de este contexto reciente, del contexto actual, donde tenemos esta migración de retorno que empieza a devolverse de México hacia países de Centroamérica y del sur de América, producto de la agudización de las políticas migratorias, ¿verdad? Del cierre de fronteras horizontales y verticales en Estados Unidos, de los procesos de perfilamiento racial al interior de Estados Unidos. ¿En qué consiste esto? Consiste francamente y llanamente en la persecución que eh, sufren personas por su color de piel, por su acento, por su lenguaje, por su origen, ¿no? Y las expulsiones. Y desde 2025 se viene aplicando, desde enero del 2025, bajo la promesa de la erradicación de la migración irregular, que, como ustedes recordarán, en Estados Unidos ronda los 11 millones de personas. Este, con un elemento político que no debemos dejar de analizar, y es la tercerización de los procesos de deportación, procesos a los que, por ejemplo, un gobierno como el de Costa Rica, digamos, acudió al recibir dos vuelos donde venían 200 personas migrantes, la mayoría de ellos y ellas, niños y niñas, ¿verdad? Fueron llevados a el centro de atención para las personas en tránsito ubicado en el sur del país, y bueno, con condiciones que ya la Defensoría de los Habitantes ha planteado en diversos informes, ¿no? ¿Cuáles son como los riesgos empíricos? Esta imagen la tomé en el año 2009. Es un fragmento del muro fronterizo entre la ciudad de Tijuana, en México, y San Diego, en California, ¿no? Esa es parte de ese muro que divide ambos territorios. Em, la proliferación de muros, ¿verdad? Con todo esto que hemos conversado, plantea la pérdida de sentido del Estado-Nación en la globalización. este, la protección va en el sentido y en el deseo de los estados de tener muros, ¿verdad? De sentir seguridad, de instalar una defensa securitaria, una defensa identitaria, ¿verdad? Y básicamente instalar, eh, emular, impulsar acciones de aseguramiento, de protección, de contención y de prevención. ¿De qué? De lo que venga de afuera, ¿verdad? Otra vez, la amenaza de ese cuerpo extraño, ¿verdad? Que no sabemos muy bien qué es, no sabemos qué trae, ¿verdad? Y ese cuerpo es esa subjetividad disidente que viene de afuera. En ese sentido, el sujeto que se moviliza atiende una vulnerabilidad por la pérdida de horizontes del orden de la identidad. En este sentido, ¿qué planteamos como ejercicio de lectura? ¿Verdad? Y aquí volvemos otra vez a la segunda ruptura, la epistemología del sujeto que se moviliza, planteando tres elementos que para mi gusto son importantes. Cuando se caravaniza el análisis de las migraciones, se suele contextualizar grupalmente como si fuera un grupo desordenado,
un grupo ilimitado, un grupo que va, o grupos que van poniendo en riesgo todo lo que encuentran a su paso, ¿verdad? Ese es un poco el tema de la caravanización. Entonces, planteamos descaravanizar y lo hacemos motivados por la lógica de rescatar la idea de la subjetividad y la autonomía del proyecto de movilidad. Cada persona que se moviliza con su historia, con su biografía, con su lastre de años, ¿verdad? Las mujeres que se movilizan lo hacen por condiciones históricas extremas de violencia, ¿verdad? Producidas por esas lógicas. Las personas jóvenes lo hacen porque faltan en sus países los sistemas de protección, las oportunidades para estudio, para trabajo, ¿verdad? Aún los niños también son expulsados de sus lugares de origen, ¿verdad? Y se deben atender entonces estos elementos contextualizando a las biografías de los sujetos, quiénes son, cuántos años tienen, qué formación tienen, qué expectativas, qué esperanzas, qué construcción de futuro tienen. Todas estas cosas relacionadas con la posibilidad de ver al otro y a la otra con empatía. Para terminar, me gustaría plantear entonces la necesidad de seguir descentrando las metodologías y justamente eso es lo que hemos tratado de hacer en los últimos años en nuestra práctica profesional, académica, artística, ¿no? Es utilizar el arte, la narrativa, la literatura, sobre todo la literatura poética y narrativa que se produce en Centroamérica y México acerca de las experiencias de movilidad y trabajar también desde las posibilidades de autorrepresentación de las personas en contextos de movilidad humana. Con esta idea, me gustaría cerrar acá esta conversación. Les agradezco infinitamente su participación y quedo atento a las preguntas, a los comentarios, a las observaciones que ya sea por esta vía o por otros canales que les podamos compartir, me hagan llegar para conversar con ustedes, seguir conversando con ustedes sobre estos temas. Muchas gracias.